¿Y si la depresión comenzara en tu intestino? Es la pregunta que hoy nos hacemos aquí en Alex Comunica TV de la mano de nuestro especialista en medicina natural, medicina energética, Jesús Boj. Jesús. Hola, ¿qué hay? Bienvenido, ¿cómo estás? Estamos? Pero vamos a ver, ¿la depresión como tal tiene tratamiento? Me remito a la semántica de la palabra tratamiento. Tratamiento es una palabra en definitiva compuesta, trata y miento. Entonces, no sé, creo que queda contestada claro. Tu pregunta, ¿verdad? O sea, miento, o sea, todo lo que nos has explicado sobre la depresión es todo mentira. Bueno, yo me remito a la palabra tratamiento, que Bien. en definitiva es lo que hace la medicina, hace tratamientos. En ningún lugar nombran la palabra cura. Cierto. Eso Ya está hecho con esa idea. Claro, si tú vas al médico jamás te dice, le voy a curar. No, vamos a tratar, vamos a hacer un tratamiento. Eso es lo que te dicen. O sea, que en definitiva no te están engañando. Eres tú que te engañas porque desconoces la semántica de las palabras. Entonces lo que interesa es cronificar la enfermedad, no curarla. Bien, cada uno defiende su pan. ¿Eso es lógico? ¿Eso es lógico? ¿Me entiendes? No sé. Entonces, tú me preguntas si podemos remediarla. Claro, Y, una cura, una solución. Así quizá te podré responder de una forma más consistente. Pues mejor, te hago mejor la pregunta. ¿Se puede curar una depresión? ¿Cómo? A ver, la palabra cura, la cura solo la tiene la naturaleza. En consecuencia, no la tiene ningún hombre. Esto ya lo decía el abuelito Hipócrates. Bien, entonces, lo que sí podemos hacer es, con nuestro cliente o con nuestro paciente, dile como quieras, es reconducirle hacia ese camino natural. Y será la naturaleza que va a resolver la problemática. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente tratamos la enfermedad por el síntoma. Y esto es un error. Porque la depresión da un síntoma en el sistema nervioso. Pero ¿realmente nace en el sistema nervioso la depresión? Bien, entonces tú fíjate que ya hace muchos años que se ha descubierto que hay una relación importantísima entre el cerebro y nuestro intestino. Y de hecho, ya se dice que el intestino es el segundo cerebro. ¿Vale? Entonces, esta conexión que hay de cerebro a intestino es una conexión bidireccional. ¿Vale? Es decir, por un lado tenemos las vías nerviosas simpáticas y por otro lado tenemos las parasimpáticas, ¿vale? Entonces, el cerebro lo que regula son estas dos vías, porque básicamente el sistema nervioso está dividido en dos partes. Entonces, tú imagínate, voy a explicarlo con un ejemplo, ¿no? Yo me siento, pues muy nervioso, por lo que sea, porque he tenido un disgusto, porque me han suspendido un examen, por lo que tú quieras. Te sientes muy nervioso y comes. Yo me juego lo que quieras a que te sienta fatal esa comida. Seguro. Y tú lo vas a experimentar. Sí. Vale. Ahora, recapitulemos. Yo me encuentro muy tranquilo y muy feliz y muy contento. Y como algo que a veces no me sienta muy bien. Seguro que te sentará bien. Ahora, mientras esté comiendo ese algo que me está cayendo muy bien, me suena el teléfono y me dan una mala noticia. Ya está. Corte de digestión incluso. Claro. O sea, es una información bidireccional, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Es así. Vale, entonces a partir de aquí vamos a entender el por qué se produce la depresión. ¿Vale? Para ello estudiaremos básicamente el sistema nervioso. Me voy a poner una diapositiva a Víctor, ¿vale? Y el sistema nervioso, la tienes en pantalla. Ahí lo tenemos. El sistema nervioso, ¿no?
está dividido básicamente en dos partes, ¿no? En el sistema simpático y en el sistema parasimpático. El simpático es el que decimos los que estudiamos metabolismo, sistema excitado, sí, y el parasimpático, sistema pasivo. ¿Vale? Entonces, el sistema simpático o excitado es el que te prepara para hacer todas tus tareas, te pone en alerta, te activa dándote fuerzas y ánimos. Además, es el que hace estar feliz, contento contigo y con lo que tú haces. Es decir, se estimula mediante la liberación en sangre de la adrenalina, o bien la noradrenalina, que lo produce también las suprarrenales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esto supone un gran gasto energético, mantener este sistema activo, ¿no? En cambio, el sistema pasivo o el sistema parasimpático es un sistema nervioso que te prepara para desconectar tu organismo, te aleja de las tareas diarias que tienes en la cabeza, ¿no? Te ayuda a relajarte, te da paz, es el necesario para tener un sueño feliz y reparador. Además de hacerte estar relajado, es el que te permite realmente recuperar y regenerarte. No, soy yo. Soy yo que le indico. Muy bien. Vale. Entonces, este sistema se estimula con la transformación de triptófano en serotonina. Bien, entonces, la ansiedad. A ver, vamos a primero intentar definir lo que es la ansiedad. No me gustan mucho las definiciones porque limitan mucho, ¿no? Pero la ansiedad en realidad es un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud, y puede dar muchas manifestaciones distintas. A unas personas les puede dar elevar la tensión arterial, a otros palpitaciones cardíacas, a otros mareos y vómitos. Pero bueno, esto sería un poquito la definición. La otra pregunta que me suelen hacer muchas veces, ¿es lo mismo ansiedad que depresión? Porque suele parecer muchas veces unida estas dos patologías. Entonces, si voy a la definición de depresión, es un trastorno mental caracterizado porque la gente está con muy poco ánimo, están con sentimientos de tristeza, y eso comporta muchas alteraciones en su conducta habitual, ¿no? Pero bien, si nos remitimos al sistema nervioso, veremos claramente lo siguiente. Cualquier enfermedad, de cualquier etiología, siempre está ligada a una pérdida de energía. También la depresión, también la ansiedad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el organismo pierde energía, ya no tenemos un problema nervioso. Lo que tenemos es un problema metabólico. Porque en definitiva lo que te da energía es el metabolismo. Es decir, lo he explicado en varios programas, pero ¿metabolismo qué es? Metabolismo es la transformación de lo que metes aquí, del nutriente, en energía. Entonces, si cualquier enfermedad empieza por una caída energética, eso significa que tenemos que estudiar el metabolismo para poder restablecer el equilibrio de la persona y poder vencer esa fatiga. Cuando venzamos esa fatiga, estamos resolviendo la patología. Entonces, la depresión, yo diría que es una de las enfermedades que tienen más relevancia hoy en día. Ahora me remito a una encuesta que hizo la Generalitat en el 2015. Y entonces manifestaba que la ansiedad y la depresión la sufrían más del 27% de personas de 65 a 74 años. O sea, bestial. Que el 34% de mayores de 74 años ya la sufrían de forma directa. Es decir, que las cifras apuntan que tenemos que tener mucha importancia, que fácilmente nos puede tocar esta lotería.
Sí, de hecho, yo creo que más que menos ha pasado, ¿no? Pero claro, no es lo mismo una depresión quizá que un estado depresivo o un estado de decaimiento emocional, estado de tristeza. Hay que saber diferenciar, ¿no? Claro, ¿cuándo realmente uno puede decir estoy deprimido? Bueno, Esto es ya una te digo, depresión. la depresión es ese sentimiento de que no hay ganas de hacer nada, que estás hundido. Pero el origen es el mismo de la depresión que de la ansiedad. Es el mismo. Y es una falta de energía. Si es una falta de energía, no es un problema del sistema nervioso. Es un problema del sistema metabólico, que es el que me proporciona energía. Entonces, claro, si yo tengo una depresión y voy a un neurólogo o a un psiquiatra, creo que entiende poco de metabolismo. No creo que te pueda ayudar mucho. Quizá te podrá dar un suavizante para que sientas menos ese dolor depresivo. Claro. Pero no te lo va a curar. No. Claro, se centra en el síntoma, pero no va al origen del problema. Entonces, hace ya muchos años que estamos viendo que hay una relación directa de las patologías digestivas, y me va a poner una diapositiva, Víctor. En esta diapositiva hay muchas patologías digestivas, ¿no? O sea, todas las personas que tengan síndrome de intestino irritable, anomalías congénitas, úlceras hepáticas, enfermedades diverticulares, colecistitis, hepatopatías, todo tipo de disfunciones gástricas están realmente ligadas con los efectos depresivos o ansiolíticos. Esto, además, se sabe desde hace montones de años, porque yo lo he nombrado aquí en este programa muchas veces a un médico que hace 140 años nació. Y este señor era Manuel de Zaeta. Y él tenía muchas frases muy bonitas y muy famosas, y a mí me gusta mucho esta que dice: no existe enfermo con buena digestión. Qué gran verdad. Esto es real. Qué gran verdad. Ni persona que esté sana que tenga mala digestión. Es implícito. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede que esa bajada de energía por un problema metabólico, el cuerpo intenta equilibrarlo, porque tu cuerpo es inteligente y siempre está buscando el equilibrio para que tú estés feliz y estés bien. Entonces, baja la energía y el cuerpo dice: tengo que ayudarlo. ¿Qué hace? Pues entonces lo que hace es aumenta el sistema excitado, el sistema parasimpático, lo aumenta, lo incrementa. Entonces es el que te da realmente la marcha, el que te da el movimiento, es el que utilizamos para pensar, para tener ideas, para correr, para pelear. Pero ¿qué sucede cuando el cuerpo, por mucho que le chutan esta información, no puede hacer energía, le falla energía? Es cuando entra la ansiedad. La ansiedad es no poder cumplir con tu demanda cerebral de subida de energía. ¿Lo ves claro esto? Sí. Lo veo claro y estoy empezando a asociar algunas cosas que luego te preguntaré. Porque acostumbramos al cerebro a mucho azúcar, por ejemplo. Bien, de ahí que a veces restringiendo la toma de azúcar, ¿no? el índice de glucemia, lo que hemos explicado tantas veces, se pueda, ¿no? precisamente revertir ese proceso depresivo. El azúcar, que ya tiene tan mala literatura, sí. En el tema que estamos hablando hoy, todavía la tiene peor. Sí. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de alimentos, por decirle este nombre, que reducen el metabolismo. Si reduzco el metabolismo, tendré menos energía. Claro. ¿Vale? El azúcar estaría entre ellos, aunque te da una energía rápida, la glucosa. Sí, pero ¿cuál es el precio? Exacto. Pero ¿qué sucede? Tu flora intestinal, es decir, en nuestro intestino tenemos una cantidad espectacular de bacterias beneficiosas. ¿Tú piensas que les gusta el azúcar? Las elimina. Sí, porque el azúcar lo que hace es aumentar los hongos. Y entonces rompe ese equilibrio de la microbiota. Vale, entonces
realmente el equilibrio del sistema nervioso está en el equilibrio de esa microbiota. Piensa que esa microbiota es 10 veces más grande, es decir, hay más cantidad de bacterias, 10 veces más cantidad de bacterias que células que tiene tu cuerpo. O sea, estamos hablando de una cantidad espectacular. Si yo te la sacara, que tuviera una jeringa para extraerlas, pues tú has perdido peso, y se ve, pero perderías 5 kilos más todavía, ¿eh? O sea, miles, miles y miles de millones. Pero entonces lo que tenemos que atender para suavizar y poder vencer esta patología es ir al origen, esa caída de energía. La energía se ralentiza pues porque lo que meto aquí o bien no lo puedo digerir, porque todo lo que ponemos aquí no lo digerimos, ¿eh? O sea, ponemos muchas cosas indigestibles, pero las ponemos. Entonces, lo que me da energía es lo que consigo digerir, y no solamente esto. Hay algo básico para poder crear energía, que lo hemos dicho en todos los programas. Es el agua. El agua. ¿Por qué? Porque no hay energía de ninguna forma sin oxígeno. El oxígeno es el que permite la combustión. Es el que permite realmente la transformación de ese alimento en energía. Y no cualquier agua, ¿eh? Fijaos, esta botella es mi amiga inseparable, va conmigo a todas partes. A todas partes, claro. De hecho, me gustaría ahora, perdona que te interrumpa, Jesús, Sí, nada, 2 tranquilo. segundos, una fotografía que le he pasado a Víctor, porque yo siempre hablo de las máquinas que en su día compré a Jesús, máquina destiladora, la hidrogenadora y ahora además también con el armonizador. Y esto, yo cada día me fabrico unos 4 litros de agua diarios. Bebo unos 4 litros de agua. ¿Y notas cambios en tu cuerpo? Muchísimos, muchísimos. De hecho, yo cuando empecé a tomar esta agua fue cuando empecé a perder tanto peso también. Claro, también es cierto que lo compaginé con hábitos más saludables, el ayuno intermitente, más ejercicio, pero esto lo aceleró, ¿eh? Claro, pero tú te has preguntado por qué razón tuviste el ímpetu de sacar los malos hábitos que son adictivos y hacerte una vida nueva. Sí. ¿Qué es lo que te reseteó tu cuerpo? El agua. El agua. Porque el agua la empecé a tomar antes. Claro. La empecé a tomar antes de tomar la determinación de hacer el cambio en mi vida. Si tú no hubieras tomado el agua, entre comillas, no hubieras tenido las narices de dejar esos hábitos incorrectos, porque son adictivos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. O sea, el agua lo que hace es armonizar, te equilibra el metabolismo. Yo lo dije, el primer efecto que noté al tomar el agua hidrogenada fue que el mismo día que empecé a tomar el agua, dormí bien, por fin. Me quité el insomnio que tenía, que llevaba arrastrando cuantas semanas, cuantos meses ya. Gracias al agua pude dormir bien el mismo día que empecé a tomarla. A partir de ahí, no sé qué pasó, que todo empezó a equilibrarse, tuve menos ansiedad y fue entonces cuando a las pocas semanas tomé la determinación de hacer un cambio de hábitos en mi vida y bueno, y hasta hoy que yo pesaba 125, ahora peso 75, o sea, he perdido 50 kilos en menos de un año. Entonces, y el agua ha sido el detonante. Tú me has comentado ahora mismo sí. la palabra ansiedad. O sea, tú crees que has sufrido ansiedad. Sí. Vale. Porque la ansiedad va ligada automáticamente a la falta de vitalidad y energía. A la falta de energía. Claro. Porque tenía el metabolismo lentísimo. Claro. Y como lo tenías lento, no quemabas, pues engordabas. Es así. Aparte que hay otros factores que influyen en la obesidad. Sí, sí. Porque la patología no es un solo factor. Está claro. El factor metabólico es muy importante, pero hay otro factor que cada día lo estoy viendo con más frecuencia. ¿Cuál? En el factor obesidad. El cuerpo, cuando yo aumento mi sistema simpático, el sistema excitado, ¿qué sucede? Entro en un estrés. Entro en un estrés. Y ese estrés, el cuerpo no sabe hacia dónde va dirigido, porque te estresa todo. Entonces, ¿qué pasa? Como no sabe qué pasará, dice, a lo mejor viene una guerra. Y por eso habrá que tomar precauciones. Entonces, ¿qué hace? Empieza a acumular grasa, porque la grasa tiene un poder nutricional muy grande. O sea, tú fíjate, un oso. Tú sabes que los osos hibernan 3 meses, ¿no? Sí.
¿vale? Pero tú sabes que antes de hibernar comen y engordan muchísimo. Pasados los 3 meses deshibernan y está bien delgadito el oso. Eso es cierto, ¿no? O sea, porque la grasa le permite aguantar 3 meses sin comer. O sea, la grasa es... Bendita grasa. Bendita grasa, Jesús. Entonces, que la demonizamos siempre. Tu cuerpo acumula grasa porque no sabe lo que vendrá. Hay estrés, entonces dice, coño, viene una guerra. Cierto. ¿Vale? Una mujer cuando está embarazada le empiezan a crecer los pechos, ¿no? ¿Sabes de qué materia le crecen los pechos? ¿De grasa? De materia grasa. Materia grasa. ¿Por qué? Porque la criatura tiene una gran demanda de nutrientes cuando nace. Entonces tú fíjate que la leche materna, el 40% es grasa. Entonces la grasa realmente es un alimento muy bueno. Pero claro, tiene su doble partida en demasía. O sea, todos los alimentos hay que tomarlos en una proporción correcta. La pregunta sería, ¿por qué razón te sentías cansado? Ahí está la clave. ¿Por qué te sentías cansado? Pues muy sencillo. Tú me has dicho también hace un momento que dormías mal. Dormía fatal. ¿Tú te has dado cuenta que cuando duermes tu flujo respiratorio baja? Respiras a un ritmo más suave. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, si tú estabas cansado porque te faltaba oxígeno, que el oxígeno es el que permite el metabolismo, no quemabas, tenías poco oxígeno. Bien, tú te sentías dormir mal porque cuando duermes bajas el flujo respiratorio. Entonces lo llevabas tan bajo, por eso engordabas, lo llevabas tan bajo que al dormir te faltaba aire y te ahogabas. Tu cuerpo busca tu equilibrio y ¿qué hace? Te desvela para que respires un poquito más. Entonces, ¿qué hizo el agua? O sea, el agua en expansión armónica es espectacular. ¿Por qué? Porque es inteligente. Cuando entró en tu organismo, lo primero que fue detectar cuál era tu mayor problema. ¿Tu mayor problema cuál era? La falta de oxígeno. Sí. Y ella vio que tus células estaban con falta de oxígeno por varias razones. Una es porque estaban intoxicadas. Es decir, habías metido elementos aquí que no se podían quemar. Si no se pueden quemar, el hígado los filtra, los tóxicos, ¿no? Pero si tu hígado está saturado, si tu filtro está ya lleno, ese tóxico va metiéndose en las células. Por otro lado, tu trabajo, yo no dejo de reconocer que es muy estresante. Sí, lo es. Porque el reloj lo llevas, es que tienes ganas de orinar y no puedes hacerlo porque estás en programa. O sea, es muy estresante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese estrés produce una serie de cambios hormonales. Te sube el cortisol, la adrenalina, y eso tiene una repercusión bioeléctrica en tu cuerpo. Es decir, tu musculatura se contrae. No te lo parece, pero se contrae. Entonces, claro, contrae arterias, vasos linfáticos, y si va contrayendo todo eso, hay menos flujo sanguíneo. ¿Tenías problemas de tensión arterial? Sí, también. Elevada. Claro, elevada porque la vasopresina, y que es una hormona también, y la adrenalina contraía tus arterias, entonces había más presión sanguínea. Entonces, claro, al contraerse la arteria, esa sangre fluye con más lentitud y aporta menos oxígeno. Ya tenemos una causa por la cual no había oxígeno. Pero hay más causas que hacen que no haya oxígeno. Tú me reconociste que tú bebías poca agua. Poca agua. Con tu gran peso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El agua, aparte de que te limpiaba, te aporta oxígeno, porque la fórmula del agua, ya sabéis que es 2 moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, tú cuando empezaste a tomar masivamente este tipo de agua, también aportaste ese oxígeno. Sí. Eso aumentó el metabolismo, aumentó la combustión. Vale, entonces piensa que hay más cosas que suceden en el mismo hecho. ¿A ti te suena ese señor que le dieron un Nobel hace 90 años, ya o 92? Otto Warburg. Sí, que hablaba de la falta de oxígeno como el factor principal del cáncer, por ejemplo. Exacto. Vale, pero ¿por qué? Pues muy sencillo. El oxígeno atrae la alcalinidad. ¿Ok? Es decir, que la célula se mantendrá en un pH más correcto. En cambio, si no hay oxígeno, lo que se atrae es la acidificación.
la célula va a desvariar su pH. Y ahí empezará una desregulación eléctrica. Que la desregulación eléctrica es la que comportará a cambios hormonales en tu cuerpo, porque tú eres una máquina eléctrica y estás gobernada por impulsos bioeléctricos. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que el oxígeno es básico para la vida y para producir energía. Tú me has nombrado hace un momento el azúcar. En definitiva, es una glucosa rápida. Sí. Tú tomas 1 gramo de glucosa y te va a producir entre 2 a 38 puntos o moléculas de ATP, que es una cantidad, bueno, que no está mal. Pero tú fíjate que en el momento que tomas el vaso de agua, eso lo multiplicas de una forma exponencial. Y 2 moléculas de ATP se transforman en 38. Y con el agua no solamente pasa eso, pasa que, ya lo dijimos en un programa, que hablábamos de la falta de energía en ese programa, que un alimento produce un aporte calórico muy bajo. Porque fíjate que una caloría son 4.000 y pico de joules. La energía se mide por julios. Sí. Entonces el alimento aporta como mucho a una mitocondria celular 600 julios, o sea, no llega ni a una caloría. Pero en el momento que yo ingiero agua y penetra la membrana celular, esos 600 julios se transforman en 3.600. Eso es mucha energía. O sea, se multiplica por 6. No, se multiplica por 10. Bueno, por 10. Bueno, Por 10. 600 a por 6. 6.600. Ah, 6.600, se vale. multiplica vale, por 10. Entendido. Es decir, que el agua realmente nos dará energía. Entonces, aprovecharos de que en España creo que es el único país europeo que disponemos de agua en estado de expansión armónica. En Estados Unidos ya se está extendiendo bastante. Mira, pero aquí no. Hoy mismo salía un estudio en la universidad, lo podéis ver en internet, en la Universidad de Seúl, en Corea del Sur, en que han hecho un estudio, y en ese estudio científico se ha demostrado que el agua hidrogenada no solo armoniza el cuerpo, sino que reduce los estados inflamatorios del cuerpo. Es decir, todas las itis del mundo se curan, se resuelven gracias al agua hidrogenada solo en 30 días. Y tiene muchos más efectos, como que la gente se siente más vital, tiene un efecto incluso rejuvenecedor de la célula y del cuerpo y de la piel. Y eso se ha demostrado en la Universidad de Seúl, de Corea del Sur. Se ha demostrado en un estudio científico que a los 30 días de tomar agua hidrogenada, lo puedes consultar en internet ese estudio, la gente rejuvenece, se encuentra mejor y todo lo que estaba hinchado e inflamado en su cuerpo se reduce hasta el punto de que desaparece la inflamación. Aparte de que hay muchos equipos que hidrogenan el agua. Sí. Pero en España tenemos el mejor equipo existente en el mundo. Que es el que tenemos Hidrogel. ahí. El que tenemos ahí. Es Pon la el mejor foto, que hay. Víctor, pon la foto. Porque muchos me preguntáis, tenéis mucha curiosidad por estos equipos. Pon la foto, Víctor. Que se vea. La destiladora y Hidrogen, que es la mejor máquina que hay porque te permite hidrogenar el agua hasta 30 minutos. 30 minutos. Entonces, en tu problema, me centro en tu problema, como podría centrar con otra persona, pero ¿por qué razón estabas como hinchado? Sí. Estabas como hinchado. Sí, estaba hinchado. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo había detectado esa gran deshidratación. Entonces, la poca agua que disponía en las células empezó a liberar una hormona que se llama vasopresina, y la vasopresina, ¿qué hace? Contrae los conductos linfáticos para que no escape ni una gota de agua. Tenía miedo que te quedaras seco. Entonces, claro, si te está estancando los conductos linfáticos, te estás hinchando como un globo. Cosa que ya no me pasa, Yo digo, Ya 4 no te está litros diarios de agua, Me los tomo sí o sí. Bien, esto que estamos hablando, esa relación de intestino y cerebro, como hemos visto, ya hace muchos años que se sabe, ¿no? Y hay mucha literatura. De hecho, ahora voy a poner una diapositiva con 3 o 4 libros, pero en definitiva hay centenares de libros. No, esa diapositiva no es. La de los libros, Víctor. Exacto. La de los libros. La que son los libros de Vale. Yo he puesto aquí 4, que son 4 que me he leído, pero hay muchísimos más, ¿no? Entonces, esto está muy documentado y muy estudiado. Tú piensas que un intestino humano no es peccata minuta, son 7 metros de intestino. 7 metros. 7 metros de intestino,
Y este intestino está poblado de lo que llamamos flora intestinal. Eso te suena esta palabra, flora intestinal, ¿no? Bien. Y aproximadamente esta flora intestinal está compuesta por 100 billones, digo, de bacterias. Mucha bacteria. ¿Vale? Esas bacterias son beneficiosas. Es decir, que lo que te he dicho antes, que hay 10 veces más de bacterias que células en tu cuerpo. Con lo cual, eso demuestra que son más importantes las bacterias que las células. Entonces, por esta razón es tan importante el equilibrio entre ellas. Bien, entonces, fíjate que ahora se ha puesto muy en boga tomar probióticos. Sí, ¿Te suena esta palabra? Sí, sí. Porque ya cada día hay más gente que se da cuenta de que esto es una realidad. Y es una prueba de que tenemos la macrobiota, la microbiota la tenemos destrozada. Destrozada. Y ahora explicaremos por qué también. Sí. Entonces, yo me gusta mucho estudiar las palabras, la semántica me encanta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir probiótico? Quiere decir pro vida. Claro. O sea, favorece la vida. Sí. Pro vida, ¿vale? Y hay elementos que son antivida, como el antibiótico. Antivida. ¿Tú sabías que son los fármacos que se recetan más aún hoy en día? Antibióticos. Ansiolíticos y antibióticos es lo que impera. Fíjate, antibiótico, antivida. Antivida. Entonces, claro, yo reconozco que han salvado muchas vidas, ¿eh? Sí. Muchas. O sea, la historia del antibiótico nació en 1928, cuando un científico inglés, Alexander Fleming, te suena, ¿no? De cuando estudiabas bachillerato, ¿no? Sí, de la penicilina. La penicilina. O sea, concretamente, él estaba haciendo un cultivo, tenía un cultivo de microorganismos y le puso el llamado Penicillium notatum. Pero además fue por error, ¿no? No, fue una casualidad. Una casualidad, Fue una casualidad, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que en pocos minutos había en su cultivo de laboratorio, no había bacterias. Minutos, pocos minutos. Y esto lo sabéis todos, porque tú fíjate, hay antibióticos muy poderosos, como por ejemplo puede ser la fosfomicina. A mí me viene gente en consulta con infecciones urinarias y me dice, bueno, es que lo tengo resuelto, el problema, pero me gustaría a ver si podemos encontrar alguna solución natural. Digo, ¿así? ¿Cómo lo tienes resuelto? Dice, nada, cuando me da la infección, que tengo unos dolores horribles, me pincha cuando orino, tomo fosfomicina. Y en 3-5 minutos ya estoy orinando bien. O sea, tú fíjate lo poderoso que es el antivida, el antibiótico. Lo poderoso, minutos. Entonces, claro, ahí produce un desequilibrio espectacular en tu flora intestinal, ¿vale? Hay un libro que es una pena que está en inglés, ¿no? Que se titula Trends in Molecular Medicine, ¿vale? Tendencias de la medicina molecular, ¿no? Entonces, en este libro, que es un tomo bastante gordo, se demuestra que realmente la salud parte del intestino. Tú piensas que hay más de 5.000 especies distintas de bichos aquí, beneficiosos. Si yo elimino, pues, aunque sea un 10%, ya produzco un desajuste. Y ese desajuste me pasará factura con cantidad grandísima de infecciones recurrentes. Más antibiótico, más infección recurrente. No lo digo yo, lo dicen los científicos que han hecho el libro este de tendencias en medicina molecular. Me parece que os estáis dando una idea de lo importante que es corregir este problema. Sí. Ahora vamos a poner una diapositiva en la cual se ven efectos de tener una microbiota pobre o despoblada, ¿no?
Efectos de todo tipo: rinitis, asmas, alergias, dermatitis, psoriasis, artritis, arteriosclerosis, enfermedades coronarias, diarreas, cefalias, enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, Alzheimer, Parkinson, ansiedad, depresión, todo esto y muchas más lo producen el desequilibrio en esta microbiota. El Alzheimer también. O sea, enfermedades neuronales afectadas. Todas por la están microbiota. producidas. Es importantísimo ese equilibrio. Por eso tenemos, unos dicen 2 kilos, hay otros autores que dicen 5 kilos, ¿no? Pero la realidad es que son miles de billones de bacterias. O sea, no las tenemos para adorno. Si tenemos tantas es porque son necesarias. Claro. Vale, entonces, ya que está tanto de moda la ingesta de probióticos, yo voy a poner un inciso aquí. Tenemos que comprobar que el probiótico que tomamos sea eficiente. Es decir, que los bichos, porque un probiótico me estoy tomando bichos, en una cápsula me estoy tomando miles y miles de microorganismos. Tenemos que comprobar que está activo, porque puede ser que te tomes algo que está muerto y entonces aquí no va a hacer nada. Entonces hay una prueba muy sencilla, sí, la podrás hacer aquí mismo. ¿Sí? Venga. Sí. Simplemente hace falta un poquito de leche de vaca, que yo no la aconsejo. No tengo leche de vaca. No, ya, porque yo no la aconsejo y no la tienes, lo sé. Pero para hacer la experiencia, sí. Nada, con 2 dedos tenemos bastante. Bien. Tú pones en una tacita un poco de leche de vaca y coges una cápsula de probiótico y la abres y en un extremo de la tacita le echas el polvito y te vas a dormir. Si ese probiótico está vivo, es decir, es beneficioso, me funciona en mi cuerpo, a la mañana siguiente, cuando tú te levantes, hay como unos gránulos pequeñitos de queso. Lo que oyes. Y esta experiencia la he hecho, ¿eh? Ni un 5% de probióticos que venden en el mercado tienen capacidad de transformar esa leche en queso. Los venden, ¿eh? Con lo cual, esos probióticos no son eficaces. No hacen nada, en no absoluto. hacen nada. Bueno, te desembolsan el dinero, y ya está. te hacen perder el tiempo y no mucho más. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacer la prueba de la leche. Y así sabremos el probiótico es eficaz. Yo recomiendo uno, que lo he comprobado, es muy eficaz. Sí. Y me ha resuelto a cantidad de gentes con problemas horribles. ¿Sí? ¿Cuál? Horribles. Bueno, cualquier tipo. Mira, por ejemplo, el insomnio. ¿El? El insomnio. Insomnio. Sí. O sea, cualquier disfunción en el sistema parasimpático, el sistema parasimpático tiene que estar en equilibrio con el simpático. Si hay la misma cantidad en la balanza, aquella que sacamos en un programa, ¿te acuerdas que sacamos una balanza, no? Si está equilibrada la balanza, estoy bien y podré dormir, ¿eh? Pero si el excitado, que es el que me da la marcha, el movimiento, el pensar, el bailar, el jugar, está muy activo, ¿tú crees que puedes dormir con el sistema excitado activado? Imposible. Tu cuerpo pide marcha. Sí. En cambio, si está en equilibrio, a la que yo cierro la luz, Ya está. ¿qué pasa? A los segundos estoy durmiendo. ¿Por qué? ¿Te has preguntado el por qué? ¿Por qué? Porque la pérdida, o sea, la luz es una energía lumínica. ¿De acuerdo? Entonces, esa energía lumínica, tu cuerpo está compuesto por muchas células. Y esas células son eléctricas, que lo hemos comentado en muchas ocasiones. Eso lo hemos dicho. Pero, ¿y cómo se entiende a veces entonces, Jesús, que a veces cuando te cuesta dormir, te dejas la tele encendida y te duermes a los segundos? Bueno, porque esa televisión lo que está haciendo, en definitiva, te está poniendo una información en la cabeza. Ajá. Esa información en la cabeza posiblemente apacigüe tu sistema nervioso porque tú tienes a lo mejor una preocupación pues por lo que tienes que trabajar mañana y te desvía tu atención en otro sentido. Vale. Al desviar la atención en otro sentido, posiblemente baja el sistema excitado, el sistema simpático. Y si hay poca luz, porque tú miras la televisión con poca luz, eso induce el sueño, porque la luz aporta energía. Y el cuerpo lo sabe, y aunque la luz eléctrica no aporta energía,
sí que activa los mecanismos de absorción de energía. El cuerpo sabe que cuando no hay luz, habrá menos energía. Y eso aumenta el sistema parasimpático. De hecho, el hombre, cuando apareció en la Tierra, pues mira, era un animalito más que corría ahí suelto por el campo. Pero tenía poca inteligencia, pero tenía mucho instinto. Y de hecho, empezó a dormir en las cavernas. ¿Tú sabes cuál era la razón por dormir en la caverna? Para dormir a oscuras. Para dormir a oscuras. No entraba la luz y se dormía más fácilmente, claro. Entonces, fíjate la importancia que tiene todo lo que estamos hablando. Condiciona toda tu salud. Vale, entonces, lo mejor es, antes de ir a dormir, ni pantallitas ni nada, estar a oscuras. Sí, bueno, depende. Si tu sistema nervioso es el parasimpático, claro, tú podrás mirar el televisor, puedes hacer lo que quieras, porque fácilmente entrarás en el estado pasivo aumentado. Es lo que me pasa a mí, ¿eh? Es decir, a mí no me influye ver. Pero una persona que esté en excitado, pues le desaconsejo que mire televisión, que conteste WhatsApps, porque eso hará que se desvele. Claro. Bien, pero es que la Constitución no la podemos cambiar. No. ¿Me entiendes? O sea, si has nacido así, peleate con tus padres si lo quieres diferente. Esto es así, ¿no? Bien, entonces, con todo esto llegamos a la conclusión de que cambiar la dieta, cambiar lo que metemos aquí, es clave para tratar cualquier patología. ¿Por qué? Porque está clarísimo la relación directa que hay entre el cerebro e intestino. ¿Vale? El aparato digestivo contiene alrededor de 100 millones de neuronas que forman un sistema nervioso capaz de desarrollar neurotransmisores como la acetilcolina. Es decir, es el que produce memoria y placer. Producen también GABA, que es la que reduce el estrés, ayuda a controlar el miedo, regula la ansiedad. Produces también serotonina, que es el que te da el control del ánimo, y dopamina, que es la que te da placer y creatividad. ¿Vale? Es decir, que el proceso digestivo está regulando realmente tu equilibrio. Entonces, cuando una persona sufre de estados ansiolíticos o de estados de depresión, tenemos que pensar que esa persona tiene mala digestión. Seguro. Que hay gente que la tiene de forma consciente y dicen que tienen pesadez, que tienen gases. Sí, es cierto. Pero hay gente que cuando ya estás muy mal, no tienes ni esta sensación. Bien, entonces hay muchas universidades que han hecho estos estudios. Muchas universidades. Fíjate que yo tenía, ahora lo estoy viendo aquí. Yo tenía, cuando estaba tan obeso, me sobraba tanto Pon peso. la imagen otra vez. Pon la imagen, Víctor, que lo vamos a explicar. Yo tenía, sobre todo, diarrea. ¿Tenías diarrea? Diarrea, pero lo digo, es decir, para mí lo normal era tener diarrea. Ya sé que esto es una confesión muy personal, pero os lo explico para que veáis hasta qué punto es importante tener la microbiota sana y saber cuándo no está bien. Es decir, diarrea por más de 2 semanas, quiere decir que ahí pasa algo. Y os lo digo, yo llevaba casi 1 año con diarrea, casi a diario, ¿eh? Sí, es decir, yo estaba fatal. Bueno, recuerdo que incluso me hizo un análisis en directo Jesús, y ya me dijo que me quedaban 2 telediarios, que o reaccionaba o me quedaban 2 telediarios. Tú explicas tu realidad y yo también voy a explicar la mía. Adelante. Porque yo no he estado enfermo en mi vida, pero he tenido accidentes porque me ha gustado el deporte agresivo, ¿no? Pero enfermedad pocas. Ahora, yo sí que he visto muchos familiares míos que han muerto. Y el que me impactó mucho fue mi padre. Mi padre a los 82 años entró en una depresión. Una depresión espectacular. Y yo le dije, digo, mira, si puedes sacar la diapositiva. Yo le dije, digo, mira, esto es en tu intestino. Bueno, no me hizo mucho caso. Le empezó a faltar la energía, o sea, era un hombre súper activo, le empezó a faltar la energía, es lo mismo. Y bueno, acudió a psiquiatras, a neurólogos, y lo metieron pues a antidepresivos, ansiolíticos por un tubo. ¿Cómo finalizó mi padre? Con un cáncer de colon. Uf. Claro.
sea, ya se estaban cociendo habas en el puchero, había ya una patología digestiva. Antes de aparecer el cáncer de colon había un previo, como fuera una diverticulitis, pero acabó con un cáncer de colon, por no querer escuchar. Y la depresión ya era una consecuencia de esa patología digestiva que luego acabó derivando en un cáncer de colon. Claro. Él no, él decía que había tenido un disgusto porque le habían atracado, y a razón de que le habían atracado en la calle era el disgusto, la depresión. No. Y eso te lo puedo comentar en varios familiares que he tenido más. Mi tío era director de una gran empresa, ¿vale? Un directivo ejecutivo de Hispano Olivetti, que te suena esa empresa, Hispano Olivetti, ¿no? Bueno, entró en úlceras estomacales. Bueno, de hecho, tuvo una perforación de estómago y lo salvaron de milagro, o sea que la medicina que también salva, porque tuvo una perforación de estómago, perdió cantidad de sangre, lo salvaron. Pero lo salvaron, salió de su estómago perforado, pero al poco tiempo entró en una depresión. Decían que era la responsabilidad que tenía, tan grande. Entró en una depresión que le tuvieron que dar la baja anticipada, o sea, le tuvieron que dar el cao absoluto. No se salió de la depresión. ¿De qué murió? Diabetes. Es otra patología metabólica. Fíjate. Y así te podría nombrar todos. ¿Cómo se asocia, ¿no?, unas enfermedades con otras? La mayoría de problemas de salud están producidos por lo que tú metes aquí. O sea, hay un concepto muy erróneo que tenemos que cambiar. Porque realmente lo que es la enfermedad es la ignorancia. Sí. Entonces, claro, sucede que comemos, pero comemos de una forma, y además mucha gente lo reconoce, que comen para vivir. Sí. Viven para comer. Viven para comer. Viven para comer. Porque de hecho, fíjate que todas las reuniones sociales van acerca de una comida. Comer y beber. Claro. Una boda, una comunión. Vale. Entonces, tenemos que tener claro que comer es una necesidad fisiológica para la supervivencia. Claro, pero comer es un placer. Claro, renunciar a ese placer, que luego es cierto que no tenéis por qué renunciar al placer de comer. No. Pero sí que tenéis que saber qué estáis comiendo, ser conscientes de lo que estáis metiéndoos. Claro. Y no podemos digerir todo lo que metemos. Porque fíjate que la salud es ese equilibrio de pH. Ese equilibrio de pH se produce a nivel celular. Entonces, una célula, para que esté, entre comillas, sana, debe tener mucho oxígeno. Para que tenga mucho oxígeno, tiene que estar en un pH alcalino. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a comer cosas que me desequilibran el pH, tú imagínate que me tomo un refresco. Cualquier refresco de cola, todos llevan en la misma composición, llevan ácido ortofosfórico. Es un ácido potentísimo. Tú sabes que tú le echas Coca-Cola a un tornillo oxidado y le saca el óxido. O sea, tú imagínate lo potente que es el ácido ortofosfórico. Si yo me meto un refresco con ácido ortofosfórico, es lógico que se acidifique totalmente mis células. De hecho, a mí me pasaron por correo electrónico lo que sucede cuando tomas tú una Coca-Cola. Y para borrar esa acidificación hacen falta 25 litros de agua. O sea, entonces, si meto cosas en mi cuerpo que me acidifican, ¿qué pasa? Que desplazan el potasio de mis células, que es realmente el que produce la alcalinidad. Entonces voy a entrar en un proceso de acidificación. Ya estoy preparando pues los billetes o el pasaporte de la muerte. Por lo tanto, Jesús, ¿qué pautas debemos adquirir para resumir? Precisamente, para cuidar nuestra microbiota, para no tener esa depresión, que por lo que ha explicado Jesús, queda claro que la depresión empieza con la salud del intestino, Claro. Y todo está asociado, luego ya, que si cáncer, que si diabetes, todo está asociado Todas. al aparato digestivo, a este segundo cerebro que tenemos aquí. Primero, yo tengo claro que una pauta básica es un agua de calidad, que es el agua en expansión y además armonizada. Claro. Como veis en esa fotografía... ¿Lo has notado? ¿El armonizado? Sí.
Sí. Claro. O sea, yo os invito que quiera que me pase un correo, le pasaré un pequeño vídeo que también te lo he pasado a ti, lo vas a ver. Sí, ¿vale? que subiré en redes sociales. Es un vídeo de 10 minutos, que me ha costado 100 horas hacerlo, pero bueno, son 10 minutos de vídeo, en que de una forma muy sistemática te hace entender la importancia del agua en expansión armónica. Es que es la base, ¿eh? Si empiezas por ahí, el resto se da. Sí, exacto. El resto se da. Eso, a ver, aquí tenéis mi caso. Mirad vídeos míos de hace un año, que pesaba 125 kilos. Menos de un año. Bueno, menos de un año realmente, porque yo el cambio lo hice a partir de finales de abril. De agosto. En agosto fue cuando hiciste el gran cambio. Ah, bueno, sí, en agosto es cierto que estaba que tú como... me pides consulta a final de agosto, ¿te acuerdas? Finales de agosto, sí. Y entonces a partir de ahí ya es bueno, espectacular. Fue cuando bajé un montón de kilos, ¿no? Pero en pocos meses yo hice ese cambio. ¿Por qué? Cambiando primero el agua. Que te has agua en casi un expansión. litro en Mira, lo que dura el programa. fíjate, ¿eh? Mira. En lo que dura Mira el cómo programa. queda. Esas máquinas, ponos otra vez, Víctor, lo digo porque me lo preguntáis mucho en las redes sociales cuando hago directos. Este es uno de los factores principales básicos de mi cambio físico también y anímico y emocional, ¿eh? Porque el agua también es emoción, ya lo sabéis. El agua se puede programar también para mejorar la salud emocional, que esto ya os he explicado en otros vídeos. Ahí tenéis la destiladora, la hidrogenadora, la mejor máquina de hidrogenización que hay ahora mismo en el mercado, que es Hydrogen, y el armonizador. Este pack, si queréis, lo podéis conseguir, solo tenéis que poneros en contacto con Jesús. Allí, además, tenéis el contacto, tenéis los teléfonos, también tenéis la página web que es einespalasalo.es o el 617-412-466 o 678-993-265, prefijo 34. Si llamáis o escribís desde fuera de España, recordad que estas máquinas, además, Jesús, os las puede enviar a cualquier parte del mundo, ¿eh? Sí. Es decir, no hay problema por eso no os preocupéis. Pero yo os lo digo, es el primer gran cambio. A partir de aquí, el resto se da, la calidad del agua. Entonces, yo a las personas que nos compran el equipo, Sí. les suelo pedir una fotografía de su cara, una fotografía reciente, porque me permite conectar con su organismo y poderle diseñar un plan alimentario. Qué bien. Y en un mes, como mucho, todo el mundo nota efectos sorprendentes. Sí. Sorprendentes. Y esto es así. Y llevamos ya mucho tiempo demostrándolo. Bueno, y yo soy una prueba, y no Tú solo eres una yo. prueba, exacto. Pacientes también y clientes que yo he conocido de Jesús Boj, porque tengo amigos a los que yo he recomendado que vayan a Jesús y lo bien que les ha funcionado, no solo el agua, sino también otras cosas con las que trabaja Jesús Boj en su consulta. Recordad, ahí tenéis el contacto en espalasalud.es, os ponéis en contacto con Jesús y decís: Jesús, que te viene el programa y que quiero que me des más información sobre las máquinas o quiero hacer una consulta contigo. Y Jesús os ayudará ¿a qué? A tener una mejor salud, a vivir más, pero lo más importante, vivir mejor, con una buena calidad de vida. Todo está asociado, ¿eh? Segundo cerebro, intestino, microbiota. Vamos a empezar a cuidarnos un poquito. Jesús. Vale, muchas gracias por tu gracias. invitación.